En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Sé que esto no va a salir en muchos medios. Creo que el diario sí que ha hecho un artículo, ¿vale? Pero me pasó algo parecido, los que me lleváis siguiendo tiempo, y no en Twitch, sino antes. No sé si recordáis cuando yo empecé a sacar información del Troll Center y de las cuentas falsas, más de 100.000 cuentas falsas operando, apoyando el golpe de estado en Bolivia. Incluso dije qué empresa estaba detrás, que era CLS Strategies, porque encontré los contratos según el Form 404 de Estados Unidos, para cuando empresas de Estados Unidos hacen servicios fuera de Estados Unidos. Y después de sacar toda esa información, bueno, salió a la prensa internacional porque Facebook hizo un reporte que esa empresa estaba atacando a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y México. Y que esa empresa pues ya había operado en golpes de estado, como por ejemplo el de Honduras, relacionado con el de Paraguay. Y lo que vamos a ver ahora creo que es entrar hasta la cocina de lo que está pasando a nivel global. Si estas visitas a Israel, ¿qué hay detrás de estas visitas de Israel? ¿Y qué mierda es Israel? ¿Cómo opera Israel? Y claramente, si lo vimos con Pegasus, es que es un auténtico escándalo. En México, más de 40.000 personas, entre ellos los familiares y los abogados de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, de los desaparecidos en México, en una universidad, y que precisamente el que estaba detrás de ese espionaje era el que estaba detrás de la desaparición, un miembro del gobierno de Peña Nieto que está exiliado y protegido por Israel. Ayotzinapa es el nombre. Bueno, eso lo estuvimos viendo, incluso entrevistamos a periodistas mexicanos que fueron espiados con Pegasus, precisamente en el viaje que hice el año pasado a México, que se dice pronto, 40.000 personas espiadas con sus dispositivos, entre ellos todo el entorno cercano del presidente, de AMLO. Y precisamente quien está detrás de esta investigación coordinado es un consorcio de medios internacionales en el cual está coordinando For Biden Histories, que precisamente por este caso lleva tiempo hablando conmigo. De hecho, hay información, de momento prefiero no sacarla, pero que relaciona a esto que vamos a ver ahora con toda la trama de la Carta de Madrid, gente que firma la Carta de Madrid. Ya sabéis que ahí están gente como el que fuera director de Atlas Network, Alejandro Chafuen, pero otra gente como también que estaba detrás del golpe de Bolivia, y que ahora está encarcelado en Estados Unidos, como Arturo Murillo, que fue quien llevó a Bolivia a Vox y a Oki Diario para, en el caso de Oki Diario, crear noticias falsas. Ya estuvimos hablando de temas tremendos como el de Lorgia Fuentes, que incluso con esas noticias falsas fue encarcelada durante la dictadura de Yanine Áñez, fue torturada, tuvo un ictus y durante 107 días que estuvo en el hospital estuvo encadenada. Luego se liberarán porque todo era mentira. Y todo eso, tenemos gente que no está en la cárcel, pero que está en todas las teles, como en Alejandro Entran Basaguas y Oki Diario. Y todo este cártel de la mentira, el odio y los bots, pues cada vez se le van quitando. Fijaros ahí los países de América Latina. Pero vamos a ver el vídeo completo, ¿vale? Porque la información que viene aquí, y es información que lleva mucho tiempo cubriéndose, es con cámara oculta y la explicación de cómo operan. Ojito, porque estamos en el kilómetro cero de una de las empresas. Nosotros ya detapamos lo de CLS Strategies, y con miembros. Algunos miembros trabajan ahí con la Carta de Madrid, que está vinculada con esta, y de momento no puedo decir más, pero esa empresa tiene vínculos y nexos con esta, ¿vale? Y con los firmantes de la Carta de Madrid, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Fijaos cuál es el plan de esta gente.
vamos a ver la información de este consorcio. Este es el vídeo de The Guardian, está en inglés, pero se entiende claro la mayoría. שלום עליכם. שלום. ברוכים הבאים, חורכה. Spanish name is Jorge. George is the nickname, and I don't have a name. You saw what it said on the door, right? No. It says nothing. It says nothing. My name is nothing. That's who we are. We are nothing. This is Tal Hanan, the mastermind behind Team Jorge. Bueno, el equipo, aunque este señor parece, es el director del Team Jorge, del equipo Jorge, ¿vale? Que es como se define, pero parece que está asociado a alguna empresa. Todo eso se va a saber más información, ¿vale? Pero ojito, este ha sido miembro de la inteligencia israelí, ¿vale? Os pongo el hilo y solamente he sido bastante prudente, pero veréis que esto es too much. Y esto es lo que viene. Esto es lo que viene a España, porque son sus socios. Y de hecho, son a los que están visitando y a los que están apoyando. Recordad que Ayuso, por ejemplo, dijo lo de que en Perú habían votado 44.000 muertos. Mire, estallidos en Perú, donde han votado 44.000 muertos. Lo dijo. Sí, y él repite y actúa y están en connivencia. Fijaros incluso, ¿no? Cómo inventaron, y que esto lo difundió un montón de medios, que Pablo Iglesias se había ido a Perú a asesorar. Incluso hubo manifestaciones enfrente de un hotel. Estas acciones están coordinadas y dirigidas por empresas de servicios de inteligencia, en este caso de Israel. Y fijaros que es muy loco. Es muy loco, pero aparte, uno de los países que han actuado en Ecuador. Y vamos a ver precisamente el Troll Center cómo actúa exactamente con la investigación de The Guardian. Que Tal Hanan es el que no sé si el CEO, porque es una empresa medio oculta, aunque también hay empresas vinculadas que tienen nombre. Pero en este caso, digamos que son capaces de concertar una entrevista supuestamente de, pues unas personas que querían dar un golpe de estado en África, en el cual querían frenar unas elecciones y poner un candidato de su interés, ¿vale? Esta es la información que de momento se sabe, por el cual entraron ahí, le ofrecieron los servicios y con cámara oculta grabaron todo esto que vamos a ver, ¿vale? Entre otras cosas, vamos a ver los servicios que le ofrecían. A covert unit that specializes in hacking and disinformation. ¿Vale? Ofrecían hackeo de los rivales políticos y veamos hasta qué punto, es decir, meterse en los dispositivos, no sé si con la tecnología israelí de la misma que Pegasus, es decir, se meten en tu móvil y te sacan toda la información, incluso pueden mandar mensajes por ti, por mensajería, digamos, o por correo electrónico, pueden mandar para crear confusión y pelea entre la izquierda, digo la izquierda, digo contra el rival político. Yo sospecho que básicamente los servicios que dan, y de hecho ahora voy a poner pruebas, son o de apoyo a esta ultraderecha espacios antidemocráticos que usan este tipo de servicios y que usan la mentira, el odio y los bots como principal herramienta. Pero vamos más allá porque es bastante gore el asunto. For 2 decades, Hanan's real identity has remained secret. He operates in the shadows using an alias, Jorge. Now, a joint investigation by The Guardian and Forbidden Stories can reveal who he is, where he's worked, and how he manipulates elections for money. So the disinformation industry is a relatively new phenomenon, which effectively distorts reality and spreads online propaganda. It is usually done by states themselves or by mercenaries for hire who work for private clients or for governments themselves. Almost always this is done covertly. Bueno, hablan que una de las cosas que ofrecen, aparte del hackeo de los rivales, es crear desinformación y tener la habilidad de que esta salga en medios que quizás controlen, pero también en medios creados mediante blogs y webs que hacen como ad hoc para campañas electorales, más miles de cuentas falsas para difundir esa desinformación, ¿vale? Bueno, seguimos. To expose this disinformation unit, reporters went undercover as prospective clients who wanted to delay an election in Africa. De lo que os decía,
el gancho para ir es que querían intervenir en unas elecciones de un país de África, ¿vale? Y bueno, aquí le están como ofreciendo los servicios. 6 hours of secretly recorded meetings, Hanan and his Israel-based team were filmed demonstrating their services. Open source, cyber, special operations, intelligence. Hanan has corporate and political clients and boasts about past and present jobs. 33 presidential level campaigns we have completed, 27 of which were successful. Bueno, ahí están diciendo que han apoyado 33 campañas electorales presidenciales, de las cuales en 27 han tenido éxito. Y el sistema, digamos, multifactorial o integral con el cual desarrollan toda esta campaña es con AIMS, con el cual crean campañas, crean blogs de desinformación, difunden automáticamente con esas cuentas la difusión de las noticias falsas y también analizan toda la conversación y van modulando todo lo que ocurre. One of Team Jorge's secret tools is a piece of software called AIMS, which weaponizes social media. Estamos en el momento en el que Jorge, que bueno, es Amil Hanal o algo así, es un nombre real, alguien que había trabajado anteriormente en los servicios de inteligencia de Israel, pues le ofrece, le informa, ¿no?, de las campañas que ha estado, 33 campañas presidenciales, y le enseña este modelo AIMS de cómo se crean las cuentas falsas de manera automática, hasta 30.000, ¿vale? 30.000 cuentas falsas para operar en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, bueno, todo. Incluso crearse cuentas de Amazon. Y lo que... Claro, una de las cosas es cómo se crean las imágenes, le preguntan y dicen que eso no lo pueden decir, precisamente. Luego hemos descubierto el modelo que coincide con la campaña electoral de Ecuador, donde cogían imágenes de plataformas como VK rusas, que no son muy habituales, y cogían imágenes de personas reales. Bueno, vamos al vídeo porque aquí se describe bastante bien. I'll show you why our system is considered by the type of client that buy it. We have thousands of profiles. Each and Y tienen miles y miles de perfiles falsos, ¿vale? Creados por la plataforma. every one of them multi-layered. It means they have Facebook and Instagram and Twitter and YouTube channel. Es decir, cada perfil falso va asociado a una tarjeta SIM, a un número de teléfono, a un correo electrónico y a partir de ahí crean perfiles en todas las plataformas, no solamente Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. etc. And Telegram and whatever you want. Hanan's team control an army of more than 30,000 bots. A bot is effectively a social media account that pretends to be human but isn't human. It's being controlled through automation. Team Jorge's bots or avatars are by far one of the most sophisticated that we've ever seen. The bots are multi-layered and have corresponding accounts on several other platforms, much like a human being does, which is why when you look at it initially, it does appear to be a real person. Let's make one candidate together. Isla Sawyer, let's say I don't like the name, it's not... Oh, Sophie Wilde, I like the name, British. Already she has email, date of birth, everything. Now I want to... Claro, ahí lo que le está explicando es que, digamos, vamos a elegir un país y el sexo, hombre o mujer. Y a partir de ahí te da un listado de nombres, un listado de imágenes y automáticamente cuando eliges esa imagen y ese nombre, ¡pum!, te genera de manera automática un correo electrónico, una fecha de nacimiento y todo lo que acompaña a un perfil, con no sé si con inteligencia artificial, incluso un aviso de una profesión. Y es todo inventado y de manera automatizada, ¿vale? Y la creación de perfiles en todas las redes sociales, ¿vale? Put an image set. I'm searching for her pictures. Let's see. No, I don't like it. Where are you getting the pictures She from? doesn't look Canadian. I'm not gonna tell you. I have to kill you later. I don't want to do that. You know. Then we have to trash your body in the flat. Bueno, ahí le preguntan cómo genera. Ahí yo creo que a lo mejor le están preguntando que cómo se generan esas imágenes de manera automática. Bueno, cómo las generan. Y él le responde, bueno, si te diera esta información tendría que matarte, trocearte y esparcirte en una playa, en la arena, ¿no? Es decir que...
Our investigation Vamos a los países donde ellos dicen que han trabajado. pointed ¿vale? to Team Jorge's work in Yo creo que es interesante que aquí habla de... Son países donde hemos analizado Ecuador y México, ¿vale? Panamá yo no he investigado, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? No sé, que habla de campañas presidenciales, ¿vale? Creo que es interesante, pero ya hemos visto, ¿no? Los bots en Ecuador, pero precisamente como la última investigación que hemos tenido es la de Ecuador, vamos a fliparlo porque vamos a ver qué es lo que hace esta gente y sobre todo el rastro y la poca vergüenza que tienen a la hora de actuar. countries all over the world. Team Jorge also claim they can hack Telegram and Gmail This is live, right? Esto es We're grave, live ¿eh? with this target. If Lo está haciendo en directo. now, he might answer. We can see his files he's keeping on his drive. We don't know exactly how Hanan does the hack, but he claims to be exploiting vulnerabilities in the global signaling system SS7. Bueno, está hablando que ellos son capaces de hackear, tú eliges una persona, un rival político, y son capaces de hackear la cuenta de Gmail y la cuenta de Telegram para acceder, incluso mandar mensajes desde ella. The Guardian has been leaked emails in which Hanan quotes fees of between $400,000 and $600,000. Esto es importante porque con quien han trabajado anteriormente, cuando han investigado, es con Cambridge Analytica. Y ojo, Cambridge Analytica es Steve Bannon y es la familia Mercer que financia la red Atlas Network, ¿vale? Importante también saber esto y también quiénes han sido sus socios, ¿no? Estamos hablando de la campaña anti-K en Argentina, pro-Brexit en Reino Unido, pro-Bolsonaro en Brasil, pro-Trump en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los socios en España de Steve Bannon? Hay una relación a través de Rafael Bardají, que es uno de nuestros hombres en materia internacional, con Steve Bannon. Sin ningún lugar a dudas, nosotros tendríamos ese calificativo de los Trump en España. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de eso, ¿no? Igual que en América Latina, Kast en Chile, Milei en Argentina, bueno, Bolsonaro en Brasil, Fujimori en Perú, Lasso en Ecuador, etc, etc, etc. They also confirm that Team Jorge worked covertly on the Nigerian presidential election in 2015. Our investigation has exposed this hidden underworld of disinformation operations. So the next time you're scrolling through your phone or casting a ballot, ask yourself what information you're acting on and who's really behind it. Ahí están hablando que han contactado, ¿no? Con Telegram, con Google. Dice que hay un problema de vulnerabilidad SS7, no solamente en Telegram y en Gmail. Parece que los que saben manejar esto... es que aquí hay mucho que hablar, porque toda esta Cambridge Analytica vimos cómo trabajaron con gente de Google, por ejemplo. Es decir, no sé si hasta hay una colaboración para que esto pase, ¿vale? Bueno. Ahí está la investigación. Forbidden History está, bueno, coordinando, o igual como en el caso de Pegasus. Y nos vamos a centrar en Ecuador y fliparlo porque es increíble. Yo ya os digo que escribí un libro al ver, pero solamente viendo lo que pasó ahí, viendo la intervención de Estados Unidos para acabar con el correísmo y cómo usaba este tipo de campaña usando el principio de transposición. Vamos a ir simplemente para recordar las cosas que ya hemos investigado, que hemos sacado. Por recordad, destapamos el Troll Center, las últimas elecciones que ha habido, la consulta ciudadana, ¿vale? Esta cuenta de aquí, digamos, era la cuenta como oficial, supuestamente, para promocionar la consulta ciudadana, que hacía 8 preguntas para cambiar la Constitución, y el gobierno de Lasso estaba a favor del sí. Y si os fijáis, el 100% de las cuentas que responden con comentarios positivos son cuentas recién creadas que usan el hashtag redes de tuiteros democráticos, ¿vale? Todas creadas en 2022, ¿vale? Como podéis ver, 100% de comentarios positivos. Esta es la parte menos chunga. Es la parte menos chunga porque al final, bueno, fomenta la campaña del sí, aunque debería ser ilegal
que el gobierno gastara dinero público en crear cuentas oficiales, incluso se gastaron 200.000 euros en Facebook y en Twitter, me imagino que algo así, por una campaña por el sí, pero tiene una parte mucho más oscura, ¿vale? Ahora vamos a ver la parte mucho más oscura que tiene que ver con los servicios de inteligencia de Israel. Bueno, simplemente, fijaos que hay un montón de cuentas, de hecho luego hicimos la investigación, por resumirla mucho, porque es bastante larga. Bueno, aquí veis que las cuentas que retuitean la consulta ciudadana, pues todas son cuentas nuevas que usan redes de tuiteros democráticos, creo que muy torpemente, porque de esa manera lo que hice es fácilmente descargarme todas las cuentas que tenían ese hashtag en su bio. Todas son cuentas del 2022, precisamente coincidiendo con el viaje de Guillermo Lasso a Israel para, como vamos a ver, mejorar la inteligencia y la innovación y la tecnología para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia armada. Y vais a ver el principio de transposición en máximo estado. Hemos visto lo de Perú también, como el terrorismo de Estado asesina a los civiles y le llama terroristas con campañas de desinformación. Pues esto es bastante parecido, pero el tema es que vais a ver hasta dónde ha llegado el asunto. Bueno, por ir más allá, esta cuenta hacía campaña por el sí. Los perfiles son cuentas, como hemos visto, que explicaban en Israel. Decían que no decían cómo las sacaban, pero yo ya lo expliqué en el libro en el 2021. El Troll Center, que ya tuvo Lasso en su momento, lo que hacía es copiar imágenes de otras redes sociales. Por ejemplo, esta cuenta de Sofía Fernández, creada en 2022 con el hashtag, usó la imagen de Awani Vitoria, que publicó en Pinterest hace más de 5 años, ¿vale? Aquí tenéis la publicación, ya he comprobado que es una persona real de otro país, anglosajón. No sé, tampoco he investigado si es de Estados Unidos, Inglaterra o Australia, no lo sé, pero hace más de 5 años que lo publicó, ¿vale? ¿Qué es lo grave de todo esto? No es que hagan retweets a la cuenta del gobierno a favor del sí de la consulta, es que lo que hacía es difundir noticias falsas llamando violador, vamos a verlo aquí para que flipéis, porque esto es increíble, llamando violador a candidatos que se presentaban a las elecciones, ¿vale? Llamando narcotraficantes, narcolavado, no sé qué, 100.000 euros del narcolavado, la narcopolítica. ¿Ves? Narcolavado, narcopolítica, exactamente la misma narrativa, ¿vale? Incluso aquí hablaban de asesinatos, que estaban detrás de asesinatos, es decir, llaman violadores, asesinos, narcotraficantes a los rivales políticos. Y claro, esto iba acompañado, bueno, aquí hay un montón de cuentas que tiraba el propio Twitter por la actividad anormal. Y luego, claro, lo que descubrí es que había otras muchas cuentas que no usaban el hashtag que publicaban exactamente lo mismo. Por un lado, corazones, es decir, bueno, las acusaciones, las mismas gráficas, y por otro lado, corazoncitos y mascotas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cómo la cuenta esta que usaba el hashtag automáticamente publicaba esto, y esta cuenta, que era recién creada pero no usaba el hashtag, hacía exactamente el mismo tipo de publicación. Esto multiplicarlo por miles, ¿vale? Bueno, aquí hablamos cómo empezó la investigación. Es por, bueno, un ataque coordinado, en este caso, contra Augusto Verduga, que denunció a su hermano Abraham Verduga con la palabra quejudo, y pudimos ver que las cuentas eran precisamente de este Troll Center, ¿vale? Estas son las cuentas que le dijeron quejudo, ¿veis? Red de tuiteros democráticos, marzo de 2022. Esta de noviembre de 2022 sin el hashtag. Esta de marzo de 2022 con el hashtag. Bueno, estas son unas de las decenas de cuentas. Claro, entonces yo digo, aquí hay un patrón. ¿Qué es lo que hice? Pues analizar estas cuentas y ver que todas o muchas tenían actividad con la consulta ciudadana. Entonces lo que hice, ¿veis? Me di cuenta rápidamente que esto era así. Todo esto lo descubrí después de descargarme las cuentas que hacían esto. Entonces lo que hice es descargarme toda la actividad de esa semana de las cuentas que interaccionaban con Consulta Ecuador, con esa cuenta oficial que creó el gobierno, aunque sea por el sí, que es algo que creo que es ilegal, gastando muchísimo dinero. Y entonces ahí pude descubrir cómo todas, aquí lo podéis ver, la fecha, casi todas eran del 2022, ¿vale? Eran 4.000 cuentas, de las cuales más de 2.000 eran del Troll Center. Es decir, que había miles y miles y miles de cuentas actuando con todo esto. Bueno, hay más información. Aquí pongo información de los bots que descubrí en 2021, cómo actúan de la misma manera.
De hecho, aquí lo podéis ver, una cuenta creada para esta campaña, exactamente igual, podéis ver cómo todas las cuentas, lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor. Todas las cuentas son creadas en este caso en 2020, porque esto es del 2021. ¿Veis? Diciembre del 2020, cuentas con imágenes que en el libro que escribo y en los hilos que hice son cuentas de personas reales de otros países que sacaron de otras redes sociales. ¿Vale? Exactamente igual, con fake news, como lo de desdolarización de Arau, con memes, bueno, con un montón de contenido y usando el principio de transposición. De hecho, una de las cosas que hicieron, bueno, primero, por ahí el fact-checker de allí decía que era mentira que el ASO, porque alguien se hacía, publicaba investigaciones que yo hacía en Ecuador y, claro, tuvo repercusión y esto que está financiado por los Estados Unidos, por la CIA, por la NET, sacó que era falso. Guillermo Lasso nunca había financiado campañas de odio, no estaba demostrado cuando yo había hecho un montón de investigaciones. Incluso estos medios financiados por Estados Unidos comprueban que Andrés Araújo es el candidato que más usa bots en su campaña digital. Es decir, justamente el principio de transposición, ¿vale? Bueno, el tema es que precisamente, y ahora vamos a ir con ello, ¿vale? La Posta ha sacado una información donde demuestra que precisamente quienes están vinculados con el narcotráfico son familiares de Lasso y el propio gobierno. Y esto lo que ha provocado es, pues, un cabreo del presidente importante, ¿vale? De un medio que es de derecha y que más o menos lo había apoyado, por lo menos anticorreísta, y ha llegado a cabrear por una información que aparte es real. Han mostrado todas las pruebas. Y ahora las vamos a ver. Fijaos el cabreo de Lasso, que tiene un apoyo catastrófico. Bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno. Bueno, vamos a ver la honra de su gobierno, ¿vale? Vamos a ver la honra de su gobierno. Aquí tenemos a la otra persona, Fernando Villavicencio, creo que es clave, fue quien difundió el vídeo de la persona asesinada el día antes de las elecciones. Estamos hablando de Omar Menéndez. Hicieron un vídeo y no me extrañaría que fuera de la inteligencia de Israel, que una de las cosas que hacían es crear materiales de fake news y difundirlo para que lo compartiesen medios de comunicación. Él difundió un vídeo que demostramos que estaba creado con InShot, con el filtro VHS, que ya tiene nariz el día de las elecciones a alguien que han asesinado, montar un vídeo para decir que es narcotraficante. Pero lo curioso es que en los mismos hashtags que usaba la cuenta creada por el gobierno, los mismos hashtags eran usados y era la más retuiteada, la cuenta de Fernando Villavicencio, que también era la cuenta más retuiteada en la campaña sucia contra Guillermo Lasso, en este caso contra Andrés Araújo en las elecciones presidenciales, ¿vale? Incluso esta consulta, según él lo dice, son... Yo soy autor de al menos 3 de las 8 preguntas. Bueno, él presume que las preguntas son hechas por él y aquí vemos cómo él presumía de que la Fundación Mil Hojas, financiada por la NET, ¿vale? Como gran parte de todo el ecosistema burocrático, mediático, político, incluso del órgano electoral, financiado o han trabajado en empresas financiadas por la NET que hace las labores de la CIA. Y aquí él presume como su medio, que es Periodismo de Investigación, que depende de la Fundación Mil Hojas, es financiada por la ONG, él dice ONG, pero no dice que es la NET, que hace funciones de la CIA de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Pero es que tú vas a decir, a ver, mira, queremos producir esto. Ajá. Mira, yo te puedo pagar. Entonces, claro, yo te puedo colaborar, ¿sí? Podemos colaborar. ¿Cuánto cuesta esta investigación? Pero ¿cuánto cuesta una investigación? $10,000. O sea, estamos hablando de, es una publicidad low profile. O sea, es como... O sea, sin menciones. Pero ahora sí podemos hacerlo. Es más, tenemos un portal que es legal, periodismo de investigación. Está Mil Hojas, el portal. La Fundación Mil Hojas, buscar Fundación Mil Hojas, Julián Macías ha hablado bastante de ello, cómo recibieron cientos de miles de euros, no 10.000, cientos de miles de euros por parte de la National Endowment Democracy, que es la CIA, desde 1983. Se creó la NET para hacer labores que hacía la CIA de invertir en países fuera de Estados Unidos. Mil Hojas, que tiene financiamiento de una ONG. Fundación de una ONG, no, de la NET, la National Endowment Democracy, no es una ONG, es la CIA, ¿vale? Y nosotros le hemos dicho, tenemos una alianza ahí, es decir, tú tienes recursos lícitos. Bueno, tiene una alianza con la CIA, ¿vale? Con los Estados Unidos. Y este es el pavo que en ese medio, aparte de difundir fake news, como vamos a ver ahora, es el pavo que hizo el caso Arroz Verde, por el cual, con la ayuda de Verde Soto, que también estuvo en 7 empresas antes de entrar en el CNE, el Consejo Nacional Electoral,
que entró, digamos, él estuvo, los 7 puestos de trabajo anteriores por los cuales lo eligen son financiados también por la NET, y él en una investigación por por Villavicencio, Verdesoto lo lleva a la Fiscalía de manera urgente para que en 27 días haya una sentencia en la cual no le permiten presentarse a las elecciones a Rafael Correa. Vale. Volvemos a... Bueno, aquí pruebo cómo los que están detrás de esa cuenta, los primeros seguidores antes que tuvieran actividad, son gente de la Fundación Ecuador Libre, como Ariadna Tanca, ¿vale? Que creo que incluso es la pareja de este tipo que está en la campaña de Lasso ahora, que creo que lo han echado. Hasta en FAES, hasta en Panama Post, que es un medio de Alaneguo. Bueno, y los demás son todos funcionarios del gobierno, ¿vale? Subsecretario General de Acción Estratégica. También estuvo pues Karen Sichel, que es la persona que sale en los vídeos precisamente de esta cuenta de la consulta ciudadana, y es como la portavoz del sí, y veis, trabaja para la presidencia de la República, y también de Ana Changuín, que también trabaja en el gobierno y es la cara. Bueno, hay que ver que también la empresa que estaba detrás de esto, una de ellas es de Bengoechea, que hacían también el Troll Center para Abinader, que también forma parte de esta red de Alane. Bueno, volvemos. Esto es lo que habíamos destapado. Y claro, vamos a ver, porque es clave la visita de Guillermo Lasso. Ahí lo veis, incluso expertos de Israel viajaron, ¿vale? Asesoran al país, ponen en compra de armamento, pero creo que es importante ver que lo que han estado diciendo es que el presidente Guillermo Lasso resaltó la importancia de transferencia de tecnología de Israel para la lucha contra el narcotráfico. Es importante porque toda la narrativa de Guillermo Lasso es que la consulta iba a acabar con la narcopolítica, ¿vale? De hecho lo vamos a ver ahora. Vamos a ver alguna de las cosas que publicaba. Tuve la oportunidad de visitar, el aeroespacial, no sé qué, poder conversar con no sé quién, todo esto en Israel, y varios representantes de su empresa, con el fin de conocer los diferentes sistemas de seguridad, defensa e inteligencia que nos permitan combatir y enfrentar el narcotráfico. ¿Veis? Lo mismo. Va para temas de seguridad e innovación tecnológica. Para combatir la delincuencia, tecnología israelí para combatir la delincuencia. ¿Veis? Tecnología para enfrentar el crimen organizado. De hecho, vamos a poner algunos de los vídeos que el propio gobierno hacía. Ahora tenemos al narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas como la amenaza más grande que tiene el pueblo ecuatoriano. Estamos en busca de tecnología que nos permita enfrentar este nuevo enemigo, donde un elemento que queremos fortalecer es... Queda claro, ¿no? Venimos a por tecnología para combatir con el narcotráfico y la delincuencia que hay. Es importante, ¿vale? Se han creado comisiones tanto en Israel, ¿vale? Donde se ha creado una oficina, como la visita de expertos para crear el plan de seguridad, tomando forma con la adquisición de equipos de seguridad que vendrán la semana del 7 de noviembre, con la ayuda Y quien estaba al mando desde hace unos meses es esta persona, Fausto Cobo, que fue designado como director del Centro de Inteligencia Estratégica. Y que, lo que dice aquí, hay una parte que se corta, pero dice, estamos en busca de tecnología que nos permita enfrentar este nuevo enemigo que es el narcotráfico, ¿vale? Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica, resaltó los avances tecnológicos de Israel. Preciso que es fundamental integrar el sistema de seguridad del Estado ecuatoriano para tener una visión integral. Tecnología israelí, las autoridades constataron la capacidad tecnológica del IAI, herramientas para ciberseguridad, infraestructura, aérea, tal. Bueno. Clarito, ¿no? Hay una narrativa en toda esta campaña electoral de llamar narcopolíticos con el Troll Center que hemos estado viendo, pero no solamente con el Troll Center, sino que también, ahí es lo que quería recuperar, el propio Guillermo Lasso, a ver si me deja, aquí está, el propio Guillermo Lasso, fijaros lo que dice en sus actos de campaña. E inclusive en contra de la narcopolítica en el Ecuador. Los violentos no nos van a callar. Porque son hechos que se han encontrado a través de acciones de inteligencia. Por ejemplo,
candidatos a las elecciones seccionales que han sido despedidos como asesores asambleístas por denuncias de vinculación con el narcotráfico. Y lo que tienen ustedes son audios, fotografías, seguimientos. Todas las pruebas que las fuerzas del orden tienen para demostrar que esos hechos son ciertos. Hay asambleístas y hay candidatos a elecciones seccionales que son parte de algunos partidos políticos. ¿Correístas? Ay, ay, ay. Sí, definitivamente que sí. ¿Son muchos? Bueno, deje que presentemos todas las pruebas públicamente y ahí va a conocer los detalles. Ese informe de narcotraficantes, de rivales políticos que son correístas, está basado en un informe de la inteligencia, ¿no? El sistema de inteligencia que llevan asesorados los israelíes y que publicaron todos los medios. Fijaos qué hay detrás de ello. Acorralado por la corrupción, el gobierno de Guillermo Lasso ha decidido hacer pero entregar a Fiscalía una lista de 28 personas vinculadas a lo que el presidente llama la narcopolítica. Tienen 4 meses preparando este informe y los medios lo recogían de la siguiente manera. Decís, hombre, el gobierno se ha tomado en serio la lucha contra el narco, mira lo que dice Vistazo, mira lo que dice... Estos son los principales medios del país, ¿vale? Gobierno denuncia 28 candidatos por narcotráfico y otros delitos. En todos los medios. Mira lo que dice La República, hasta Carlita Maldonado, todos los periodistas serios de este país han informado cómo el gobierno entrega 28 nombres de narcopolíticos. Y dices, el gobierno está peleando contra la narcopolítica. ¡Qué valientes! Son corruptos, pero son valientes. Pero resulta que yo no me quedé con los titulares. Dije, mira, si han denunciado narcopolíticos, quiero ver quiénes son. Entonces me busqué el informe con el que Zapata fue a la Fiscalía, porque Zapata, el ministro del Interior, va con un informe. Y lo he conseguido. Es más, te lo muestro. Mira, el informe es de la Policía Nacional, fue firmado el 24 de enero del 2023, después de 4 largos meses de trabajo de inteligencia policial a cargo del señor general. Bueno, inteligencia policial, ciberdelito, es decir, un poco en lo que le están asesorando Israel, el gobierno, no ya la empresa de la que hemos hablado. Y fijaos cuáles son los aprendizajes de esta gente. ¿Cómo es este informe para luchar contra el narcotráfico, que es a lo que vinieron? General Mauro Vargas. Hay un general que gana plata por hacer estas cosas. Y cuando yo vi el informe dije, vamos a encontrar a gente contando plata, entrando a caletas, reuniéndose con narcos, pero resulta que lo que encontramos es lo siguiente. La Policía Nacional registra un meme en redes sociales de Anonymous, o registra un meme en redes sociales de una página provincial, o registra memes en redes sociales, ahí van viendo todas las que hay, ¿no? De Ponceño Digital, o registra... Son las noticias falsas que es decir, que difunden los propios medios recién creados que han creado ellos y difundidos por cuentas falsas. Es decir, es flipante. Todo esto es sacado de publicaciones como Ponceño Digital Ecuador, que seguramente se han creado por estos sistemas de inteligencia de los que hemos hablado. Registra memes de la página Troll Ecuador Play. Esto yo no me lo creo, pero el 30 páginas son una colección de memes. Ahí tenéis toda la prensa de Ecuador diciendo que hay 28 narcopolíticos por las investigaciones de la inteligencia de Ecuador. Claro, volvemos al hilo porque realmente lo que se ha descubierto, y entre ellos por la Posta, con todas las pruebas, son dos cosas. Una, que realmente quien ha financiado el narcotráfico y campañas mafiosas, ¿vale?, está vinculado con el gobierno de Lasso y con familiares de Lasso. Y es más, Fausto Cobo, el mismo que estamos hablando, hizo informes para liberar al narcotraficante más importante, que es Junior Roldán. Y bueno, vamos a ver cómo en ese principio de transposición él se cabrea como si los malos fueran los otros, cuando realmente es él el que ha puesto en libertad, o su gobierno, al mayor narcotraficante en Ecuador. Guillermo Lasso le sigue mintiendo al país. Con profunda indignación y con gran preocupación, debo informarles que el día de hoy, por medio de un habeas corpus, la justicia y la fiscalía han permitido
que Junior salga libre. Lo que usted no dice, presidente Lasso, es que la justicia se basó en un informe del SNAI para liberar a alias Junior. Un comunicado de la Corte de Justicia del Guayas señala que los delegados de la... Es importante decir que la SNAI, ¿vale?, que es la dirección del gobierno del sistema penitenciario, estaba dirigido por Fausto Cobos, ¿vale?, que es el mismo que viajó a Israel y que es el que controla la inteligencia en Ecuador, ¿vale? La cárcel regional del Guayas, así como del SNAI, presentaron 299 documentos favorables para otorgar la prelibertad a Junior Roldán. Y el gobierno, en este caso la SNAI, hizo 299 documentos favorables para que le dieran la libertad a Junior Roldán, que es el líder de los Choneros, que es la organización narcotraficante más grande o criminal más grande de Ecuador. Es lamentable, ecuatorianos, que mientras esta posibilidad existía durante el fin de semana, la fiscal, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Asamblea hayan hecho espíritu de cuerpo para reclamarle a la Policía Nacional la rotación habitual de 37 policías en la Fiscalía. Lo que usted no le dice al país es que esos policías removidos investigaban la gran trama de corrupción denominado El Gran Padrino, donde hay pruebas. La Posta lo que ha hecho es una investigación en el cual demuestra con miles y miles de documentos que el gobierno ha tratado de frenar, cómo precisamente es el cuñado de Guillermo Lasso el que trataba con grupos de narcotraficantes y el que estaba facilitándole todo esto, ¿vale? Pruebas contundentes de la relación de su círculo político cercano con la mafia albanesa. Tengan la certeza de que su gobierno, junto con las fuerzas del orden, seguiremos trabajando para luchar contra las mafias, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Basta de mentiras. Explíquele al país por qué se ocultó el informe antinarcóticos de 140 páginas, que fue elaborado por la policía y las embajadas estadounidense y británica, donde se prueban vínculos de su cuñado Danilo Carrera, Rubén Cherres y la mafia albanesa. Presidente Lasso, anticipe elecciones y no le siga mintiendo al país. Bueno, esto es lo que se ha descubierto, y es más, en la comisión de investigación contra el crimen organizado, Boscán, que es este periodista que ahora le están haciendo campañas contra él, de hecho le han hecho vídeos manipulados como si tuviera conversación con los choneros, es que, y aquí vamos con un tema que ya es como muy grave, ¿vale? Digamos que gente de ese entorno del crimen financió con 1,5 millones, ¿vale?, la campaña presidencial para comprar pruebas, se refiere a pruebas del COVID, ¿vale? Pruebas del COVID, camisetas y mascarilla, ¿vale? El último es del 24 de julio del 2021 y es tal vez el más grave de todos. Rubén identifica al número de usuario como Pepito y le manifiesta que Omar le ha dicho que Lupe Velasco, la ex gerenta de Banecuador, hoy intendenta de compañías, donde Omar le ha pedido créditos, ella ha concedido todo. No estamos hablando del Banco Guayaquil, sino del Banco del Estado, que maneja 800 millones de dólares de los ecuatorianos. Sigo. Dice Rubén, entonces le pide que como se lleva con todo el mundo, le recomienda a Velasco porque ella ha aportado mucho a todos. Pepito le manifiesta que Yamil le ha invitado el día martes 27 de julio del 2021 al Banco de Fomento para conocer a Velasco. Rubén le dice, atentos a esto, Rubén le dice que sus socios y él por lo menos han metido 1,5 millones para la campaña, para comprar pruebas, camisetas y mascarillas. Voy a redundar en esta frase que dice Rubén Cherres Fayón, el mejor amigo de Danilo Carrera y socio de la mafia albanesa. Rubén le dice que sus socios y él por lo menos han metido 1,5 millones para la campaña, para comprar pruebas, camisetas y mascarillas. Pepito le manifiesta estar molesto con César Monge porque no le ayudó con algunas cosas en Manabí. Bueno, digamos que Cherres, que es el enlace del gobierno o alguien vinculado a esa mafia albanesa, parece que, bueno, pues donaron de manera ilegal 1,5 millones para la campaña. Vamos a recuperar esto que es del 1 de abril de 2021 para que veáis el grado de locura de lo que está pasando en Ecuador. Vamos a una cosa que con ese dinero ilegal
aquí hay una cosa que es tremenda. Bueno, ya hablamos de... Vale. Fijaos, una de las denuncias del CNE, que es el Centro Nacional Electoral, Luis Verde Soto, financiado por todos sus trabajos financiados por el CNE, perdón, por la NET, denunció ante el TCE presuntas infracciones electorales cometidas en la campaña electoral por el movimiento UNES, que es el de Andrés Araúz, que dan cuenta de la entrega de dádivas como la realización de pruebas COVID, ¿vale? Sin registro. Bueno, lo que aparece en esa investigación dice: adicionalmente se identificó en redes un vídeo de la cuenta de la periodista María Belén, ahí está el tuit, según el cual la campaña del binomio presidencial UNES estaría entregando montos de dinero a los electores en calidad de avance sobre la promesa electoral de dar $1.000 y a quien acuda a las centrales de campaña. Esto, como vimos, es una mentira. Aquí esta es la editora de la revista Vistazo, financiada, y de Código Vidrio, financiada por la NET. Estos también sacaron el bulo creo de Jorge Glass, también la misma cuenta. Bueno, este es el bulo. Es decir, es increíble porque esto que fue un bulo creado por cuentas falsas, así, cuentas como las que hemos estado viendo, sacaron que podían ir a las sedes de UNES a recoger $250. Esto incluso lo dio Clarín. Y esto era totalmente falso. Y es interesante escuchar lo que dicen los de inteligencia israelí, diciendo que tienen la capacidad de llevar noticias falsas soqueantes a medios de comunicación. Vale. Fijaos que lo que dice el CNE o el TCE, si el recurso hacia no darse primero por cuánto... Bueno, al final se archivó la causa, ¿vale? Pero Verde Soto decía que denunciaba a UNES por esta foto, porque había una foto donde decía, había un cartelito ahí que lo podía haber montado cualquiera, en el cual decía que iban a hacer pruebas o se podían pasar por una sede para hacer pruebas del COVID. Vale. Lo que yo denuncié en su momento es que todos los actos del partido político de Lasso, ¿veis? Entrega de medicina, pruebas de diabetes, bastones, audífonos, medicina general, ¿vale? Hasta hacían este tipo de cosas, que es ilegal. Daban agua, regalaban agua si ibas a los actos. Venga, el cambio es hoy, Guillermo Lasso, venga por agua, en sitios donde tenían problemas de agua. Candidata a la asambleísta provincial realizará 8.000 pruebas de COVID. Bueno, esto que fue el leitmotiv de la campaña de Creo, y vemos cuál es el fondo, quién pagaba todo esto. ¿Ves? Creo, Gualaceo invita a la campaña gratuita de detección del COVID. ¿Vale? Ahí tenéis las pruebas. Javier Ortiz, aquí haciéndose pruebas del COVID. Todo esto era en plena campaña. ¿Por qué nos preocupamos por ti? Te invitamos este domingo a realización de pruebas rápidas del COVID. Bueno, todo esto está financiado de manera ilegal. No sé si por no sé de dónde viene, pero evidentemente no parece que sea muy limpio. Pero aparte es ilegal. Y no solamente es ilegal, sino a quien denunciaron por hacer esto es al quien no lo hizo, que fue Andrés Araúz. El CNE, que dicen que está controlado, como vamos a ver, y que todos los puestos están pues puestos por Lasso. Incluso aquí había vídeos. Como nuestra doctora Giselle nos está colaborando, creo es el partido de en Lasso, las pruebas COVID de prevención. Aquí hemos venido a continuar con esta propuesta de salvar vidas. Bueno, todo esto que es ilegal, veis aquí, brigada médica gratuita con Lasso, ahí tenéis, realizamos pruebas COVID, ponemos hasta gafas, regalamos gafas. ¿Veis? Toda la campaña de Lasso se centró en pruebas COVID, que era lo que tenían problema, incluso regalos a los niños, que también estaba... porque Lasso no lo quiere nadie, entonces tenían que regalar cosas para que fueran a los actos. Incluso hacer publicidad luego con los niños a los cuales les regalaban alimentos, juguetes. Y todo esto pasó durante la campaña, ¿vale? Vale. Bueno, pues... atención, porque después de que arrasara la campaña electoral o perdiera Lasso después de esta campaña sucia, Fernando Villavicencio, el que reconoció ser financiado por la CIA, aparte que están los documentos, fijaos lo que dijo. O sea, ¿cómo? Es imposible, evidentemente había que ganarla. Están hablando que es imposible, después de la delincuencia que hay en el país, que se vote, donde decían, si gana el sí, podremos extraditar a los narcotraficantes. ¿Cómo se puede perder? Eso es lo que le está preguntando. Y dice que hay que esperar porque hay un fraude electoral.
que, como sabéis, es el comodín de todos estos países cuando pierden las elecciones. Sacaron 3 millones de votos, un consuelo para el presidente, porque hoy no lo quiere nadie. Pero perdió la pregunta que no se puede perder. Bueno, eso está por decidirse porque todavía hay fraude, sospechas. ¿En serio? En serio. Y acabó. Mira, jamás uno puede aventurarse. ¿Quién controla la mayoría del CNE? ¿Quién controla? Ajá. El correísmo. ¿El correísmo controla la mayoría? Pero por supuesto. Perdón. Increíble, es decir, es increíble. El correísmo controla el CNE. Hemos visto como el CNE le iba contra el correísmo, a pesar de que no había nada, sino que el partido de Lasso, veis cómo regalaba pruebas COVID, que era totalmente prohibido, pero el CNE a quien acusa es Andrés Arauz de hacerlo, cuando no hay ninguna prueba, solamente por una foto. No hay ninguna publicación oficial de UNES, ni de Andrés Arauz de hacer pruebas, ni de hacer regalos, porque es ilegal según la normativa electoral. Y aquí dice que Enrique Pita, que fue nombrado por Guillermo Lasso, ¿vale? Es correísta, ¿no? Es como de loco, es de loco. Pero la señora Tamaín responde correísmo. Ella responde a quien quiera. ¿El señor vicepresidente del CNE quién es? El señor Pita es más correísta que Rafael Correa. El señor Pita es correísta. Pero por supuesto, si eres el que manejó todo, acomodó la Junta Electoral de Manabí para que gane el correísmo. Yo te estoy diciendo, que me diga a mí algo el señor Pita. Guillermo Lasso nominó al señor Pita. Oye, el señor Pita puso a la gente más correísta a manejar la Junta Electoral de Manabí. O sea, el señor Guillermo Lasso es un gil. O sea, el señor presidente nomina yo correísta. yo le dije al presidente Lasso y le dije a su gente, pongan el ojo a Pita. Pongan el ojo a Pita. Es increíble porque es nombrado por Guillermo Lasso, el Pita. ¿Y por qué viene toda esta polémica? Por añadir un dato de otro hilo, Fernando Villavicencio, aparte de ser retuiteado por los bots, fue el que difundió este vídeo, ¿veis? Este es el tuit. Luego del asesinato del candidato a la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez, empezaron a circular en la provincia de Manabí panfletos y vídeos en los que se vinculan varios de estos hechos violentos al narcotráfico. ¿Veis? Esta es la persona que asesinaron, que ya fue atacado por un troll center diciendo que era un narcotraficante. Fijaos qué burrada. El día de las elecciones, Villavicencio difunde este vídeo. Somos el grupo armado Los Justicieros. Vamos a empezar a eliminar a vacunadores y traficantes de droga que mucha desgracia están causando a la juventud y al sector pesquero de Machalilla, Puerto López y Salago. Los tiguerones que apoyan con dinero sucio la campaña millonaria de Omar Menéndez. Ahí nombran a Omar Menéndez, ¿vale? Vinculando con el narcotráfico. Lo que nos llamó la atención es que tenían estos simbolitos, en vez de grabar por móvil, play y tal. Incluso ponía la fecha del 3 de febrero. El motivo de que le pusieron un... Y de hecho aquí se ve InShot, ¿vale? InShot, que es una aplicación de edición de vídeo. Estuvimos mirando y lo que hicieron es, bueno, si buscas InShot filtro VHS, aparece exactamente TVC o TVC, la fecha. Incluso encontramos un vídeo de cómo funciona este filtro de InShot. ¿Vale? ¿Veis? Del normal, le pones el filtro InShot y te aparece exactamente lo mismo. Esto lo hicieron para ponerle una fecha y que pareciera que era anterior al asesinato, ¿vale? Es una de las acciones de inteligencia de estas de las que están hablando, que me parece que son absolutamente de locos. Bueno, Villavicencio lo difundió, ¿vale? Y a mí lo que me llama la atención después, porque prácticamente va con todas estas acciones de... Primero, los bots, al que más retuitean es Villavicencio. Esta red del troll center de Lasso, digamos que los mismos o retuitean al propio Villavicencio o retuitean los hashtags que usa el Villavicencio. Y aquí hay una cosa súper llamativa, es que en este vídeo Villavicencio asegura que tiene seguridad de los Estados Unidos y del Mossad de Israel. ¿Por qué tiene seguridad del Mossad de Israel? Es que no tiene ningún sentido. A menos que trabaje con los servicios de inteligencia israelí para hacer campaña sucia como la que nos han explicado que hacía esta empresa israelí. La victimización de Fernando Villavicencio. Su presidente o expresidente me ha acusado que yo cobro dinero de la CIA. Llego acá... ¿Solo? No, pues
¿Con quién? Una poderosa seguridad. 2 ex agentes del FBI, un agente del Mossad. ¿Tú me estás diciendo que el gobierno de Estados Unidos te puso agentes de seguridad para tu pasar la retorno a frontera? la... ¿Qué? No te creo, ¿en serio? Es increíble. Es decir, es auténticamente de locos que este pavo ya tenía seguridad hace años del Mossad. ¿Qué pinta el Mossad de Israel dándole seguridad al tipo que difunde vídeos falsos acusando de narcopolíticos a gente que ha sido asesinada? Y es más, es el mismo que lanzó que el CNE está controlado por el correísmo cuando precisamente tiene una persecución contra el correísmo. Es más, no le valió con perder las elecciones que todos los medios sacaron que ahora lo que hay es fraude electoral. Ahí tenéis las cuentas de red de tuiteros. Ante las denuncias de fraude electoral, Ecuador exige conteo voto a voto. Después del repaso que le han dado a... Ahí, lo pongo así que lo veis mejor. Una de estas cuentas que usan el hashtag... Bueno, una no, todas. Han salido todas a decir que lo que hay es un fraude electoral. Y todos los medios... Ahora Enrique Pita, al que decía que era correísta, asegura que en la delegación de Guayas existe un supuesto centro paralelo donde estarían imprimiendo actas de reconteo no oficiales que favorecerían el no a la consulta. Y a quien invita a Carlos Vera, que es el padre de Carlos Andrés Vera, polificción de la Fundación Ecuador Libre, también repiten lo de el tema del fraude, diciendo que tienen pruebas, ¿vale? Con alguien que ya fue juzgado por asaltar las instalaciones públicas durante el gobierno de Correa. Fijaos, porque el que sale diciendo que hay un fraude es un miembro del CNE, precisamente Enrique Pita, que es el que decía Villavicencio que era Correa. 5 días después de las elecciones dice esto, que es de locos, de locos. Noticia de última hora. Nos enlazamos con William Young, quien se encuentra en los exteriores de la delegación electoral del Guayas, donde hay novedades acerca de un supuesto centro de cómputo paralelo. Cuéntanos, William, ¿cuál es la situación? Sí, dentro del CNE, que es el órgano nacional electoral, controlado por Lasso, dicen que dentro del CNE ha habido como una sala por ahí escondida donde hacían actas. Después de decir que son correístas, cuando no hay ni un correísta en el CNE. Son de Lasso, de Pachacuti, hay una persona, y de el PSC, el Partido Social Cristiano, que es de derecha, tienen otros 2 miembros. Es decir, no hay nadie del correísmo, porque se los ventilaron a todos, los metieron en la cárcel. Otros se tuvieron que exiliar. Es decir, es de locos, pero todo esto está ocurriendo en Ecuador ahora mismo. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Sí, acabamos de ingresar hace pocos minutos aquí a la delegación electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral, y justamente estamos con uno de los vocales del CNE, Enrique Pita, quien nos alertó de esta situación. ¿Qué es lo que han detectado? Un supuesto centro paralelo. En una visita protocolaria para ver el adelante de todo el proceso, como se está llevando a cabo en esta delegación, se ha detectado que... Todo esto es el 10 de febrero, cuando las elecciones fueron el 5 de febrero. Y 5 días después dicen que abrieron una puerta y estaban ahí haciendo actas falsas. 5 días después de las elecciones. Sí, de loco. Existe una área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer pues que son actas falsas que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular. Ahora está esperando la Fiscalía. Lo sorprendente es que todas estas actas guardan relación con el referéndum, y en todas la votación que constaba como mayoritaria es la votación a favor del no. Ahora, ¿están esperando la Fiscalía porque se trataría de algún tipo de delito? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Esto es un delito grave y es un delito flagrante. Hemos presentado ya en este momento la denuncia pertinente ante Fiscalía. Estamos ya esperando que vengan las autoridades competentes para hacer las evidencias del caso y obviamente tomen las decisiones que corresponden. Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos a... Este es Enrique Pita, puesto por Guillermo Lasso, pero con una campaña previa diciendo que era correísta. Vamos a escuchar a Enrique Pita. Esto debe ser porque le hicieron una petición de que tiene que decir que está todo mal, que hay una trampa, que hay un fraude, y estas declaraciones que vamos a escuchar de Enrique Pita fueron 2 días después de las elecciones. El día 7, el día 6 o el día 7, lunes o martes,
y él ya estaba en Guayas, ¿vale? Que es donde dice que entró por una puerta y había un fraude electoral tremendo. Fijaos las palabras de Enrique Pita, diciendo que ya habían comprobado que todos los datos son correctos y que se había hecho bien. Bueno, vamos a escucharlo. No obstante, cualquier circunstancia que pudiesen haber afectado el desarrollo normal del mismo, falla u error, en ningún caso nadie puede decir que es un Consejo Nacional Electoral subordinado a un interés, conveniencia o organización política específica. A pesar de cualquier situación que se pudiese haber presentado, hemos demostrado que no existe, insisto en aquello, se ha demostrado que no existe subordinación en ningún caso a interés, conveniencia de alguna organización política. Ahí está defendiendo que a pesar de las presiones no ha habido ningún tipo de... Es decir, que se ha trabajado correctamente y que a pesar de las presiones del laxismo, que es quien lo puso a él, pues ha hecho bien. Parece que las presiones fueron muy fuertes y al quinto día cambió de opinión. Pero esto es lo que decía. Ahora sí estoy abierto a responder. Lo manifestado por el gobierno, ingeniero Pita, muy buenos días. Lo manifestado por el gobierno nacional en torno a este proceso electoral y Telman también en cuanto a la consulta que planteó el gobierno. Ellos han manifestado que no están de acuerdo con estos resultados. Que no están de acuerdo con el resultado desde el gobierno. Los resultados que están constando en este momento en la base de datos del Consejo Nacional Electoral son los resultados que se obtuvieron en las urnas. Es decir, la información que se ha dado son los resultados que se han dado en las urnas. Han sido obtenidos de las actas que se registraron en las diferentes juntas receptoras de votos. Ha existido un alto número de inconsistencias numéricas y eso se está corrigiendo ya en los procesos de reconteo que se están llevando adelante en las diferentes delegaciones provinciales. Perdón, vamos a hacer algo. Bueno, eso decía Enrique Pita después de varios días, con todas las, digamos que estaban todas las pruebas de que todo estaba correcto, y 5 días después lanzó el órdago que habían encontrado una subdelegación escondida por ahí. Bueno, en fin, todo eso no tiene un pase. Simplemente por poner el tema del gran informe, es decir, ahora mismo Ecuador, bueno, se da a Lasso por muerto. Aquí, por ejemplo, Daniel Gran dice: informe de inteligencia antinarcóticos previo a la visita a Israel que habrían destruido el propio gobierno. ¿Por qué? Porque había familiares dentro de ese informe. Es decir, está acusando de narcotraficantes a los rivales cuando las pruebas reales están contra ellos mismos. Ahí se ven pongo este corte y si lo queréis seguir, súper interesante porque este medio, que es de derecha, ¿vale? La Posta, ha sacado 145 páginas el informe reservado que digamos, prueba la vinculación del gobierno de Lasso con el narcotráfico. Esta es la historia de un informe que el alto mando de la Policía Nacional del Ecuador y el alto mando del Estado ecuatoriano, entendiendo por ellos las utilidades del gobierno, creían destruido. La Posta, luego de meses de investigación, en el marco de la investigación del Gran Padrino, ha encontrado un documento que tanto los generales de la República, los ministros del presidente y el propio presidente creían que había sido destruido. Se trata de un informe de inteligencia, no de cualquier inteligencia, es de inteligencia de antinarcóticos, en cooperación con embajadas extranjeras en el Ecuador, aliadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que en mitad de seguimientos a distintos miembros de carteles de narcotráfico, encontraron profundos, preocupantes y reveladores nexos con el gobierno nacional. Repito, la policía antinarcóticos seguía a narcotraficantes y en medio de la investigación lo que encuentran son vínculos con la política del actual gobierno, del gobierno del presidente Lasso. Una conexión que no hubiera sido posible sin el padrinazgo del Gran Padrino. Para contar la historia necesitamos esto: las 145 páginas de un informe reservado que están viendo ustedes en pantalla. Las 145 páginas que serán puestas a disposición de las autoridades
luego de que muchos intentaron ocultarlo, porque el país merece la verdad. Es decir, la policía antinarcótico descubrió que había varios miembros del gobierno, entre ellos familiares de Lasso, y lo han tratado de ocultar y simultáneamente, con el asesoramiento de Israel, crearon según el sistema de inteligencia, 27 narcopolíticos que estaban en base a fake news que habían creado ellos mismos, con memes, cuentas falsas, etcétera. Es decir, principio de transposición, si lo hemos estado viendo con cómo Ayuso es especialista en echarle la culpa. Lo vimos, por ejemplo, como le decía a la izquierda en la asamblea, estáis privatizando la sanidad. Y es como, pero ¿qué estás diciendo? No, es que son los principios de Goebbels. Es Ronald Goebbels, como le decía, como le llamaba Vargas Llosa. Bueno, este es ya lo último y con esto cerramos, de cómo han ido dimitiendo diferentes miembros del gobierno de Lasso por las investigaciones de la Posta en Ecuador. Solamente un presidente arrinconado y asustado se animaría a grabar una cadena nacional de 15 minutos pagados por los ecuatorianos para ponerse en ridículo delante del país. El ridículo, señor presidente, no se vuelve. Solamente un presidente como usted, Guillermo Lasso, abandonado a estas alturas hasta por sus más cercanos cuando el barco le hace aguas. Dice usted, señor presidente, que hemos insinuado que su gobierno está envuelto en corrupción. Falso. Lo hemos probado. Lo hemos documentado. Tanto lo hemos probado que Contraloría investiga audita sus contratos, que la Fiscalía investiga delincuencia organizada y le hayan dado hasta el Palacio, que la Asamblea fiscaliza a sus funcionarios y hasta usted, presidente, ordenó una investigación. Otra cosa es que cuando le resultó incómoda, ordenó desaparecer al investigador. ¿Cómo le gustaría hacer lo mismo con nosotros? Ha dicho usted, señor presidente, que esta es una historia falsa. Falso. Tan cierta es que usted ha tenido que echar del cargo por nuestras investigaciones a su secretario general, a su viceministro jurídico, a su gerente de CENEL, a su gerente de Flopec, a 2 de sus gerentes de Petroecuador, a su ministro de Energía y ayer mismo por entregarle currículums a operadores de la mafia albanesa al señor ministro de Agricultura. Esto solamente para recordarle los altos cargos. En total, señor presidente, desde que empezó esta investigación, ha perdido usted 11 funcionarios públicos que ha tenido que echar por sospechas. Ese es un equipo completo de fútbol para la corrupción y las cuentas en Andorra, ¿no? Se empeña en decir que su gobierno es un gobierno honesto, a pesar de que tiene por los techos a Hernán Luque, que trabajó con usted como ministro y trabajó con usted en el Banco Guayaquil. Y tiene por los techos a otros 7 investigados. Tiene por los suelos tantas pruebas de la corrupción, $150.000 de Luque, prófugo, Cherres diciendo que pone ministros y poniendo ministros, falsificaciones de contratos en CENEL, pedidos de sobornos millonarios en Petroecuador, contratos duplicados en SELEC, sobreprecios descarados en los buques de Flopec. No sé si esto para usted es la honestidad. Es impresionante. Es decir, el único gobierno que queda de derecha en Sudamérica, ¿vale? En Centroamérica es un poco quilombo porque no se saben si son de derecha, de izquierda, tal. Pero digamos que en América Latina, si hay un gobierno todavía importante gestionado por la derecha, es el de Lasso. Es tremendo lo que está pasando. Yo creo que con el repaso que hemos hecho, no solamente es que sean malas gestiones, es que son antidemocráticos. Es que es principio de transposición en toda regla. Son una panda de delincuentes antidemocráticos que crean campañas sucias de noticias falsas y en este caso creo que he demostrado con el asesoramiento de Israel. A él le han hecho un vídeo también falso con los choneros, diciendo que es amigo de los choneros. En fin, una auténtica locura. Y no hay que olvidar que Guillermo Lasso, aparte de íntimo amigo de José María Aznar, es presidente de una fundación de Atlas Network. Su libro está editado por el Grupo Planeta. Fue presentado por A3 Media en España, con la presencia de José María Aznar. Él se hizo multimillonario en el feredo bancario de la época más triste, con miles de suicidios y millones que salieron del país, con la estafa que le hicieron los banqueros. Se quedaron con todo el dinero de los ecuatorianos y el dinero se lo llevó a Panamá, donde creó un banco a nombre de los hijos, el Banco Banisi, que fue a la inauguración o a la fiesta del aniversario su amigo José María Aznar. Esa red, Atlas Network, vuelve hasta el presente y no sé si son de ultraderecha, lo que sí sé es que son antidemócratas.
Y claramente es todo lo que os he contado. No sé si me he extendido bastante, yo creo que para mí sigue siendo superficial. Hay mucha información detrás de todo esto que he tratado de contaros, es muy amplio porque es tan brutal la denigración de la democracia de esta gente que hay que ver los diferentes perfiles que lo lleva. Simplemente, ya que hablan de los datos macroeconómicos, en la época de Rafael Correa, Ecuador era el país con menos paro de Sudamérica, con el mayor Producto Interior Bruto, donde menos desigualdad había, donde menos delincuencia había. Bueno, ahora mismo Ecuador, en el poco tiempo que lleva esta gente, el nivel de delincuencia ha aumentado, la pobreza ha aumentado de manera loca. Y luego se ponen las etiquetas de que la izquierda, bueno, le llaman el comunismo, aunque evidentemente Rafael Correa no es comunista, puede ser soberanista, antiimperialista, en favor de las iniciativas sociales que disminuyen la desigualdad, y esta gente es totalmente contraria, ¿no? Creo que han destrozado Ecuador. Hay una persecución política, mediática, judicial, digital, basada en la mentira, y creo que tenemos que aprender porque esta gente, ya veis que usa cualquier cosa, también con el asesoramiento internacional del FBI, de la CIA, de Israel. Ojito, porque yo creo que si estos que son los socios de nuestros amigos de la pata de Ayuso, la pata derecha del PP y de Vox, ojito con lo que viene. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.